Según los organismos internacionales, se estima que un aproximado de 50 millones de bebés son abortados cada año en el mundo. Cada año. Esto equivale casi a la cifra de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de bebés que son abortados, más otros 30 millones de bebés que mueren por diferentes causas alrededor del mundo. Estamos hablando de una cifra total de 80 millones de bebés. El desconsuelo de dicha cifra se ve potencialmente aumentado cuando escuchamos las enseñanzas calvinistas que aseguran que muchos de esos bebés deben ir también al infierno por causa de una elección determinista de parte de Dios. Al ver las cosas desde esta perspectiva, parece ser que el universo estuvo en contra de estos bebés, con Dios a la cabeza como justiciero final que les envía al infierno a dichos bebés. Estoy hablando de bebés, claro, la causa no haber sido predestinados por Dios. Si ustedes siendo malos son capaces de demostrar amor y misericordia, ¿cuánto más Dios, que es la esencia del amor, será capaz de amar incondicionalmente? El sentido común nos doblega a sentir compasión y Dios no es capaz de sentirla, que es la esencia de la misma. Hay algunas preguntas para considerar. Si los bebés son salvos desde antes de nacer por causa de la predestinación, ¿cómo pues aseguran que nacen corruptos y depravados? ¿No es esta una contradicción lógica derivada de las elucubraciones teológicas sin sentido a las cuales se someten? Si la predestinación del escogido es ir inevitablemente al cielo, entonces no puede jamás nacer perdido. ¿Cómo puede entonces nacer corrupto y depravado y al mismo tiempo ser salvo y destinado al cielo? Otra pregunta que surge de todo esto: si el bebé escogido es salvo y el no escogido es pecador, ¿no es el pecador el que necesita la muerte de Cristo y no el escogido? ¿Cómo se podría salvar un bebé no escogido en el sistema calvinista? Aquí se demuestra que no hay esperanza para el no elegido. ¿Y Cristo? Cristo solo ofrece esperanza si fuiste elegido. De otra manera, Él te excluirá. La pregunta que me interesa es: ¿qué esperanza tiene el no elegido en el sistema calvinista? Si los bebés van al infierno, ¿qué le espera a los demás que no han sido elegidos? Algunos dirán: nadie anda preguntando por ahí si eres escogido o no. Así es, pero eso es un simple eufemismo para desligarnos de la crueldad de dicha afirmación doctrinal. La pregunta es sencilla: ¿todos los bebés van al cielo al morir? Para un calvinista esta pregunta es un gran dilema porque debe lidiar con lo cruel de la respuesta. Como dice Miguel Núñez, es una pregunta sumamente difícil. No lo es. Si la respuesta es sí, todos los bebés al morir van al cielo, entonces todos los bebés cuando mueren van al cielo, y eso incluye a escogidos y a no escogidos. Todos son salvos, de manera que Dios puede salvar a no escogidos. De manera que aquí lo que demuestran es comprometerse con su apreciación antes que con la Biblia. Si la respuesta es no, entonces habría bebés que van al infierno sin haber pecado, lo cual demuestra que Dios no es omnibenevolente. Hace 20 años atrás, oír este tipo de declaraciones hubiera significado algo absurdo, errante, terrorífico. Sin embargo, hoy es algo común a través de las redes sociales y de predicadores calvinistas como Miguel Núñez, Joel Mitchell, John MacArthur, Sproul, lo cual demuestra que el prestigio puede anestesiar la conciencia al punto de volverla ciega. La persuasión y el carisma de estos predicadores sustituye el amor por la verdad, y entonces le da plataforma a decir este tipo de cosas, como que los bebés, sí, los bebés son creados por Dios para echarlos al infierno desde antes que nazcan. Entonces la vida misma se vuelve un vértigo fatalista desde esta percepción, y en este astuto juego de palabras se pretende exaltar a Dios y dar por sentado que así debe de ser. Y yo digo, qué preocupación por la gloria divina. En este punto debe estar pensando: él es arminiano y siempre tiene otra respuesta. Alejémonos de eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a esta pregunta? La Biblia enseña en Romanos capítulo 5, en el versículo 13, que donde no hay ley, no hay pecado, y donde no hay conciencia, no hay pecado, y Dios juzga al pecador según la base de la conciencia, aquel ayo, dice Romanos, que Dios dictaminó como un elemento que potencialice y realce la realidad de la naturaleza. La conciencia los atrapa, los lleva a Cristo, y por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que los bebés no tienen conciencia, ni base tampoco para ser juzgados como pecadores. Una pregunta similar sería: ¿personas con retraso mental irán al infierno? No. La conciencia encargada de proveerle sentido de trascendencia a la persona, sentido de orientación en el universo y sentido de moralidad para ser juzgados no existe. Por lo tanto, en un sentido metafísico y filosófico, esas personas no existen como entes trascendentes. Juzgar al infierno a un retrasado no solo sería cruel en nuestro mundo, sino más cruel en la justicia de Dios, que es misericordiosa, al igual que juzgar a un bebé al infierno. Jesucristo dijo en cuanto a esta apreciación que de ellos es el reino de los cielos.
La falta de conciencia los hace inocentes en cuanto a las percepciones del bien y del mal. El mal como definición, como acto y como apreciación no existe en el bebé, ni en el niño, ni en el retrasado mental que no ha llegado a la edad de la conciencia. Por lo tanto, esa inocencia es característica del reino de los cielos, a donde ellos irán al morir, porque en el reino de los cielos la inocencia es la base de las criaturas que albergan ese lugar. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 14, Pablo asegura que el marido inconverso es santificado por la mujer y la mujer por el marido, de manera que los hijos sean santos. Y yo digo, si Dios puede mirar como santificados a los hijos de un inconverso, ¿no nos dice el simple sentido común que Dios es capaz de salvar a esos bebés que ni siquiera nacen? Sí. Si nosotros, siendo malos, podemos doblegarnos en amor por ellos y sentir compasión, ¿no sentirá profunda compasión aquel que su naturaleza es el amor y la misericordia? Esto demuestra que la salvación de los hombres, como dice la Biblia, es por Cristo y en Cristo, no por designios arbitrarios ni deterministas. Y Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, que de los tales es el reino de los cielos. Así que lo sabes, comprometerse a seguir el calvinismo es comprometerse con esta distorsión de la imagen divina, y no creo que a Dios le parezca mucho esta distorsión, pues Él dijo en cuanto a los hombres que aconsejaron a Job, ustedes no habéis hablado bien de mí con mi siervo Job. Dios les bendiga.